Bueno, comenzamos. Buenos días. Voy a dar esta oportunidad de hablarles de resonancia de próstata, que como se dejó entrever en la clase anterior, es un método de imágenes que está cobrando importancia. Esta línea de tiempo que en todas las clases que hay de próstata en diferentes ámbitos, en todas las clases como la anterior, en todas hay una línea de tiempo, porque yo no tengo tantos años de profesión, pero sí desde que soy residente que pude vivir el cambio de paradigma de la resonancia de próstata, de ser algo que cumplía una función que era una incógnita, que la permitía ver, que permitía en ciertos casos diagnosticar un tumor, pero no en tantos, a el rol actual, que es un rol, se diría, cada vez de mayor importancia y que es probable, como decían anteriormente, que pase a ser un rol pivotal en el manejo de los pacientes con sospecha o certeza de cáncer de próstata. Bueno, la resonancia de próstata, la resonancia en general fue desarrollada en la década del 80 y desde ese momento se sabe que la resonancia es un método excelente para valorar la pelvis y se fueron desarrollando distintas técnicas, la difusión, las técnicas de alta resolución, etc. Y todo estuvo separado hasta que en el año 2012 se juntaron el Colegio Americano de Radiología, que le gusta en general desarrollar escalas de probabilidades. La más famosa es el BIRATS, que incluye también el tratamiento diagnóstico, el tratamiento, y desarrolló lo que se llamó el BIRATS, que al principio era algo que no tenía muchos cauces, y después surgió la versión 2, que es muy completa, en la cual establece características de las imágenes, características del estudio, características del reporte, y ahora vamos a repasar eso. Y en un tercer tiempo, la resonancia fue pasando de ser un estudio destinado, como en la guía que hicimos en el 2016, a pacientes con biopsia negativa, a cumplir otros roles que después vamos a ir analizando. Bueno, las características básicas de la resonancia, que a partir del 2012 se llamó multiparamétrica, son: la resonancia tiene que hacerse siempre posterior si se hace posterior a una biopsia, dejar pasar por lo menos 6 semanas, porque la biopsia, al ser randomizada, de aproximadamente 12 tomas o más, genera focos de hemorragia y eso dificulta el diagnóstico. Siempre lo ideal es darle al radiólogo la posibilidad de tener datos como el PSA y si se tiene un tratamiento previo, porque nosotros como radiólogos vamos a tener otra mirada, un paciente con un PSA muy bajo, en donde es probable que el PSA sea por una hiperplasia prostática, o un paciente que ya de alto riesgo, donde estamos buscando otra cosa. Se utiliza bucapina si el paciente no tiene contraindicación para evitar el movimiento o tratar de disminuir el artefacto por el movimiento del tubo digestivo, y la duración del protocolo es aproximadamente 30 minutos. Se utiliza contraste endovenoso, si se puede con bomba inyectora, porque se hacen secuencias de perfusión, y la resonancia tiene que ser de alto campo, de 1.5 en adelante, 1.5 o 3 Tesla, no hay diferencias significativas entre los dos, y un FOV, que es Field of View, ustedes saben muy bien, medianamente chico, limitado a la glándula, y de 3 milímetros. Esta es creo que es la diapositiva más interesante. En el centro está la resonancia magnética y vemos a la izquierda distintos puntos en el diagnóstico / tratamiento del paciente. Cuando el paciente tiene sospecha por PSA o por tacto rectal de cáncer prostático, la resonancia, y no tiene una biopsia, o tiene una biopsia previa negativa, la resonancia de próstata establece un rol de diagnóstico, permite evaluar la zona anterior, que alrededor del 20-25% de los tumores pueden albergarse en esa zona, la zona del estroma, la zona transicional, ver el volumen del tumor, ver si tiene tumor extensión prostática, valorar, mejorar la segunda biopsia para hacer como guía de biopsia, guiada por ecografía o de manera, digamos, cognitiva,
tener al urólogo o al radiólogo que van a hacer esa biopsia, que ya tenga en mente que en tal zona puede buscar un tumor. Cuando la biopsia es positiva, en pacientes que tienen bajo riesgo, pacientes de bajo riesgo y con un bajo volumen tumoral, es un tema confirmatorio. Cuando vamos a ver posteriormente, la biopsia es positiva, pero con un Gleason bajo, un paciente de bajo riesgo, y la resonancia no ve otra lesión, porque hay muchos porcentajes, después vamos a ver de varios multifocales en el tumor de próstata, se puede planear, si el médico tratante lo decide, iniciar una vigilancia activa o continuarla. Entonces en ese caso la resonancia tiene un rol confirmatorio, y en la biopsia positiva, con un riesgo intermedio alto y un alto volumen tumoral, bueno, planear algún tratamiento intervencionista o un tratamiento quirúrgico, y de esa manera la resonancia cumpliría un rol de prequirúrgico. El protocolo incluye 3 secuencias en T2, como vemos, el T2 son estas, el líquido, por ejemplo, el líquido de la orina de la vejiga se ve blanco, una secuencia T1. La secuencia T1 es para determinar fundamentalmente si hay algún resto hemático, que se vería blanco, y este es un repaso anatómico en la zona periférica, que se ve más hiperintensa, más blanca en esta secuencia T2, en la zona que tiene más glándula, y la zona transicional, la cápsula quirúrgica, y la zona transicional, esta que se ve un poquito más hipointensa porque tiene más estroma, y es el estroma fibromuscular, que es como el esqueleto que sostiene la glándula, ¿no? También se hacen secuencias de difusión y secuencias dinámicas con contraste. La difusión es una secuencia basada en una secuencia T2, que lo que hace es emite distintos gradientes y estimula a los protones que están circulando de manera libre en el espacio extracelular. Entonces esos protones, al ser estimulados, en un momento previo a la adquisición de la secuencia, son negativizados. Y solamente se ven los protones que están detenidos o que están achicados en espacio extracelular. ¿En qué casos se va a ver esto? Y en casos en donde hay mayor cantidad de células, un tumor, y en casos, por ejemplo, en el cerebro, en el caso que hay isquemia vascular, etc., en todos esos casos, hay aumento de la restricción de la difusión de esos protones de hidrógeno. Y eso permite, en oncología, una herramienta muy útil para evaluar tumores. Y la dinámica con contraste que vemos acá, el principio básico es que esos tumores tienen mayor complejidad y mayor cantidad de vasos, porque genera vasos más tortuosos y mayor cantidad de vasos. Entonces, cuando se le hace la dinámica con contraste, el tumor va a realizar de manera más temprana y va a lavar, porque sus vasos son más defectuosos, o sea, va a perder el contraste de manera más temprana también. Entonces, incluso se pueden hacer curvas para evaluar la lesión. Esta, en la primera versión del PIRADS, parecía que era importante, y la segunda versión del PIRADS fue eliminado, pero de todos modos se suele hacer de manera bueno, un reporte bien escrito tendría que constatar el volumen de la próstata. También es útil constatar el volumen porque es bastante fidedigno, la medida de volumen por resonancia, entonces le permite al urólogo o al médico tratante también valorar la densidad de PSA, etc. Analizar las lesiones en las 3 secuencias más importantes, en el T2, en la difusión y en la dinámica con contraste, y otorgarle un puntaje a esas lesiones. En la zona periférica, como la zona periférica tiene, bueno, mayor porcentaje de prostatitis, las prostatitis se suelen ver ahí y suelen a veces ser confundidas con tumores, la secuencia más importante es la difusión, y en la zona transicional la secuencia más importante es el T2. El objetivo de la resonancia es identificar el grado de probabilidad, que son estas escalas del Colegio Americano de Radiología, de una enfermedad clínicamente significativa. Y decimos enfermedad clínicamente significativa es el equivalente de una lesión que tiene un Gleason de 7 aproximadamente, con un volumen mayor de 0,55 centímetros cúbicos. Y o enfermedad que tenga extensión extraprostatica. Lo importante de esta diapositiva es entender que la resonancia de próstata no va a encontrar lesiones por debajo de esto. Los Gleason que refiere el doctor de 1 a 5, 6, 7, a 7 a veces, la resonancia no va a haber nada. Entonces, permite, después
lo vamos a ver, determinar que la enfermedad que encontramos en la resonancia va a ser clínicamente significativa. Entonces, ahí vemos un corte axial de resonancia, se ve muy bien. Se ve la zona periférica que habíamos dicho que se ve hiperintensa, y en el sector posterior derecho de la zona periférica se ve una imagen focal hipointensa. Los tumores de próstata son hipointensos. Eso daría las características de que es un tumor de próstata. Cuando el tumor en su medida axial mide más de 1.5 centímetros, hablamos de que puede tener extensión extraprostática. Entonces, en este caso, tuvo una lesión lenticular de más de 1.5 centímetros, es un BIRATS 5. Bueno, lo vemos con la difusión. En la difusión se ve que brilla en la secuencia de difusión. Este es una especie de negativo de difusión, que lo vemos que se ve marcadamente hipointenso, quiere decir que es una difusión positiva, también 5. Y analizamos la difusión y el T2, si nos da 5,5, bueno, le decimos al médico tratante, es muy alta la probabilidad de que esa lesión corresponda a un tumor de próstata. Ahí la vemos a la lesión de vuelta, vemos cómo está irregular, la pseudocápsula ahí está toda irregular. Eso habla de extensión extraprostática. También nos permite valorar adenomegalia, vemos ese ganglio que está aumentado de tamaño, está perdida de una forma totalmente anormal, que a su vez también restringe la secuencia de difusión. Así que también nos permitiría estadificar el N regional, digamos, fundamentalmente hasta la bifurcación ilíaca, donde sería N, y más arriba ya sería metástasis, así que nos permite evaluar los ganglios regionales. Bueno, cuando se habla de sensibilidad y de especificidad de la resonancia de próstata, siempre en todos los trabajos es muy variable. Según las series, pueden variar la sensibilidad del 58 al 96% y la especificidad del 23 al 87%. En general, se toma como que la resonancia de próstata es muchísimo más sensible que específica, y que fundamentalmente tiene un valor predictivo negativo para enfermedad clínicamente significativa bastante importante. Ni hablar que es muy específica para valorar lesiones que tengan extensión extraprostática, y es también muy sensible y específica para valorar ganglios patológicos. Entonces, vamos a ver, ahora voy a explicarles las distintas indicaciones que tendría la resonancia de próstata, de acuerdo al gráfico que vimos anteriormente. Para una valoración prequirúrgica permite determinar la ubicación del tumor. Esto es útil, por ejemplo, en tumores que están en los márgenes posterolaterales de la próstata, para que el urólogo que planea una cirugía sepa si va a tener chances de resecar alguna bandeleta neurovascular o no. Ahí vemos que el 26% de los pacientes tuvieron un cambio de decisión a la hora de preservar o no bandeletas neurovasculares. Los tumores que están en apex o en la zona posterolateral tienen mayor riesgo de un margen de resección positivo. También permite ver la invasión a las vesículas seminales, permite determinar prominencia de las venas periprostáticas y permite darle una idea al urólogo de, bueno, tal vez pueda hacer una cirugía un poco más sangrienta o con alguna complicación posible. También la presencia de arterias duodenales accesorias. Y el radiólogo puede tomar ciertas medidas, como la profundidad del apex prostático. Si el paciente va a ir a una cirugía robótica, puede medir el volumen de la pelvis, es una pelvimetría. Puede también, está descrito, medir el volumen de la uretra o la longitud de la uretra prostática para ver ese paciente cuántas chances tiene de reconstitución de la continencia. Hay muchas cosas descritas como prequirúrgica, pero por lo general uno suele, por lo menos yo trabajo también en el Hospital Británico con el servicio de urología, y por lo menos ahí ellos suelen pedir prequirúrgico una resonancia, y solemos establecer, ahí se ve en el margen izquierdo, las diferencias de la ubicación de la próstata respecto a la pelvis, y cómo eso va a ser va a ser agregarlo no complejidad al urólogo a la hora de abordar, ya sea de manera laparoscópica o no. Se puede medir, ahí vemos una pelvimetría para medir el volumen de la pelvis. Se pueden establecer las venas periprostáticas, que a veces son muy prominentes.
Acá vemos cómo se puede agregar secuencias angiográficas para ver las arterias pudendales accesorias, se puede medir el volumen prostático con reconstrucción tridimensional. Acá tenemos otra arteria pudendal accesoria, como pasa por el margen posterolateral de la próstata y puede configurar una complicación. En el rol de la vigilancia activa, que es algo que está creciendo aún cada vez más, la resonancia tiene un valor ya probado que tiene un alto valor predictivo negativo para detectar enfermedad que no es apta para la vigilancia activa. O sea, como sabemos, la vigilancia activa se diferencia del seguimiento activo del watchful waiting, porque el médico tratante en algún momento puede tomar alguna conducta que lleve tal vez a la curación del paciente. En tumores que son clínicamente significativos, el médico por lo general diría, bueno, no, este paciente no está para que yo lo siga. Tiene un valor predictivo negativo del 90 al 100%. Y también fundamentalmente, si la biopsia establece una enfermedad poco significativa o de bajo riesgo, y después se le realiza una resonancia, estos dos estudios, yendo para el mismo lado, tienen una muy baja tasa de reclasificación del paciente. O sea que nos aseguramos que no estamos perdiendo nada. Por otro lado, para valorar la progresión, supongamos que digamos, bueno, vamos a seguir este paciente con resonancia, bueno, ahí ya empieza a fallar, la sensibilidad en general es muy baja. Todavía no hay trabajos prospectivos a largo término que digan, bueno, este paciente se puede seguir con criterios RECIST, digamos, medir el eje transversal y decir, bueno, creció 2 centímetros, la próstata, en la mayoría de estos pacientes es una próstata grande, heterogénea, y los tumores a veces son difíciles de medir en todo su volumen, y a veces por el eje transversal pueden medir igual y haber crecido por otro lado. Entonces, para el seguimiento de pacientes está discutido, pero sí para que ese paciente ingrese a este tipo de seguimiento. Bueno, esto es lo que decía anteriormente. Hablando, que después voy a retomar, pero hablando un poquito de la biopsia prostática, identifica el grado tumoral en un 37%, y hay una pérdida de la lesión tumoral dominante en un 55%. Hay varios trabajos que hablan de que hay un 72% de pacientes que tienen enfermedad contralateral también, y a pesar de esto, aumentar el número de tomas, lo único que hace es aumentar el número de enfermedad poco significativo. Entonces, la biopsia prostática como método de diagnóstico deja bastante que desear, eso ya todos lo saben, digamos. Entonces, me parece que la resonancia ahí está empezando a jugar un rol, lo que ya estábamos diciendo antes, bastante interesante. La fusión de ecografía por resonancia es una nueva tecnología que tiene un rol creciente. No se encontraron diferencias significativas en el software que fusiona resonancia con ecografía, que es un software que a veces tiene antenas de radio para hacer el macheo, versus una fusión cognitiva, digamos, que solamente el urólogo o el radiólogo que van a hacer la biopsia tenga presente dónde estaría el tumor. No vieron diferencias significativas, lo que sí permite aumentar la detección de enfermedad significativa y bajar la detección de enfermedad poco significativa, que es la que queremos tratar de no diagnosticar, porque esos pacientes entran en un lugar donde no se sabe qué hacer, ¿no? Y a partir de esto les voy a hablar del único trabajo que les voy a hablar de manera particular, es del PROMIS, que fue patrocinado por el NIH, por el Ministerio de Salud, digamos, del gobierno de Gran Bretaña, y el objetivo era determinar la utilidad de la resonancia magnética en pacientes para determinar la presencia de enfermedad clínicamente significativa. Entonces se compara la resonancia magnética versus la biopsia por ecografía en términos de sensibilidad, especificidad y valor predictivo positivo, y como estándar se utilizó la biopsia por saturación transperineal, que es como la misma grilla que se utiliza que lo refirió el doctor para hacer para colocar las semillas de radioterapia. Bueno, se toman biopsias por esa misma grilla con agujas. Entonces, obviamente que es más una biopsia por saturación, se toma más muestras de la glándula, entonces se utilizó como estándar para la biopsia. Los criterios de inclusión fue un PSA más de 15, sin biopsias previas, y se realizó la resonancia seguido de la biopsia por ecografía y la biopsia transperineal. La enfermedad clínicamente significativa se estableció como un Gleason mayor o igual a 7,
4+3, o un corte de más de 6 milímetros, y se realizaron en 11 centros, desde mayo del 2012 a noviembre del 2015, 740 hombres. Los resultados fueron los siguientes. La resonancia fue más sensible, 93%, que la biopsia con un 48%, pero menos específica. Lo que decíamos hoy, 41 versus 96. Utilizando la resonancia como una especie de triage para determinar qué paciente se haga la biopsia o no, permite que el 27% de los pacientes eviten una biopsia y diagnosticar 5% menos de enfermedad no significativa. El 18% de pacientes con enfermedad clínicamente significativa pueden ser detectados comparado con la biopsia sola, o sea, 18% más. O sea que, en resumen, reduce el sobrediagnóstico y mejora la detección. Es nivel 1B, porque obviamente que es el único trabajo ahora que salió, pero... Y de esta manera me parece que el principio es más explícito. 576 pacientes se hicieron resonancia, de los cuales 418 se estableció que tenían cáncer, o por lo menos por las imágenes, sospecha, y 158, nada. De esos 158 que se establecieron como PRATs 1 o 2, o sea, muy baja o baja probabilidad de enfermedad, 17 tuvieron. O sea, perdimos 17 pacientes por la resonancia. Obviamente que de los otros pacientes, de los 418 que les dijimos que había una probabilidad de tener una enfermedad significativa, 205, casi la mitad, al final no tuvieron nada. O sea que también es cierto que es muy poco específico, ¿no? Ahora, de los pacientes que se hicieron biopsia, tomando solo la biopsia, sin lo demás, de los 576 estos pacientes, 452, o sea, la amplia mayoría, se dijo que no tenían enfermedad. Y de esos que no tienen enfermedad, 119 tuvieron cáncer significativo por el método estándar, que era la biopsia por grilla transferínea. Por último, yo terminando, en recaída local, post radioterapia la sensibilidad es muy variable también, pero es muy específico los hallazgos que encontramos por resonancia, a diferencia de la enfermedad pre-radioterapia. Y post-prostatectomía radical, ya sí. Un hallazgo la resonancia es muy sensible y muy específica, fundamentalmente para detectar lesiones en el lecho prostático. Bueno, y voy a mostrar un caso reciente de un paciente que pidió hacerse la resonancia antes de la biopsia. PSA de 5,5 y se realizó a 49 años una resonancia pre-biopsia. Bueno, se le vio esa lesión que está marcada, delineada con esa linita blanca, la zona periférica. Probablemente esa lesión hubiera sido detectada con la biopsia. Como les dije anteriormente, esa lesión está en el margen posterior derecho, o sea que está muy cercana a la bandereta neurovascular, o sea que ya, bueno, prende una luz de alarma al urólogo que lo va a operar, de que ahí tiene que tener cuidado. Vemos abajo, a la izquierda, la difusión, que restringe la lesión, y en la tercera imagen de abajo, que realza con el contraste endovenoso. Bueno, se tomaron las medidas de la profundidad del ápex, de la longitud de la uretra, se realizó una secuencia geográfica para determinar que no haya ninguna variante anatómica ni aumento de las venas periprostáticas, se midió el volumen, bueno, dio un PRAT 5, ahí está el mapeo de la lesión para que posteriormente se le haga una biopsia, y el resultado de la biopsia tenemos que tanto en base media y apex se encontró un Gleason 7, 4+3, y ahí me está tapando la parte de abajo, pero si lo mano, ahí arriba lo dice en el 4, infiltración perineural. Este paciente fue operado, esa bandereta fue removida, la bandereta derecha le reservaron la bandereta del lado contralateral. Ahora tenemos otro paciente, una biopsia negativa. Estaba tocando el mouse. Una biopsia negativa, 60 años. Vemos en la zona bien anterior, que es esta que está acá, una lesión hipointensa. Esa lesión jamás llegaría en una biopsia randomizada, pero miren el tamaño del tumor.
tumor bastante importante, pero muy anterior. Ahí vemos en las secuencias con contraste cómo realzan lo que les estaba diciendo. Miren cómo en el mapa de colores se ve cómo es hipercaptante la lesión y cómo la curva, a diferencia de una medición puesta en la zona contralateral, que es esta, miren cómo es el realce normal de la próstata y la lesión, cómo es el realce en pico. Y bueno, y ahí le marcamos la lesión, la secuencia de difusión, le marcamos la lesión. El paciente tenía una enfermedad Bison 7. Este paciente, un paciente que ya a la hora de hacerse el diagnóstico, creo que tenía 65 años, y el paciente decidió que no quería operarse, nada, y estamos siguiéndolo con resonancia a pesar de toda la clase que di recién. Porque el urólogo lo quiere seguir con resonancia, y se hace, porque tampoco quiere biopsiarse, bueno. Y la realidad es que el PSA se mantiene estable y que la lesión también, así que bueno, estamos probando. Bueno, muchas gracias. ¿Tienes una pregunta? Sí, una observación, que es muy buena la charla. El screening de PSA conduce sobre tratamiento, pero si uno utiliza la resonancia previa, no hay sobre tratamiento, es el complemento ideal del screening. El paciente de 49 años que vos existe esta lesión grande, ni siquiera lo hubieran screenado con PSA. O sea, por el miedo del sobre tratamiento no estamos screenando gente que se puede curar. La resonancia es la herramienta justa previa para no hacer sobre tratamiento. O sea, los Gleason 6 no los vemos, entonces justo. Es el complemento, ahora que teniendo la herramienta hay que empezar a hacer el screening de los pacientes, ¿no? Sí, yo cuando era residente hacíamos resonancia prostática con bobina endorrectal en pacientes con biopsia negativa. La bobina endorrectal era una cosa traumática para nosotros, y me imagino para el paciente. Y ahora se está tendiendo a descomplejizar, la bobina endorrectal ya no se usa. El año pasado en el congreso nuestro de radiología se hicieron varios trabajos de no administrar contraste tampoco, que son trabajos muy sencillos, que los mismos pacientes se analizaron sin el contraste y con el contraste, y la verdad es que el diagnóstico fue medianamente el mismo. Entonces, parece que la tendencia es hacer un estudio lo más sencillo posible, lo más breve posible, y tratar de meterlo en ese lugar. Así que sí, ¿verdad? Bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora para dejarlos descansar un poquito, de lo que están despiertos, pasamos a tomar un café y volvemos. 15 minutos.